Ya que estamos, aprovechemos y grabemos la tarea de hoy. A ver, ¿dónde está? Fecha de hoy, acá está. Bien, fíjense. Nosotros, desde que venimos hablando, o mejor, desde que comenzamos el año, veníamos hablando de sistemas homogéneos, heterogéneos, hicimos un breve repaso, en realidad, para enfocarnos en las soluciones, ¿sí? Tanto las soluciones como las uniones químicas están estrechamente relacionadas con la teoría, y más que todas las uniones químicas, que son las que nos explican esto de por qué puedo llegar a tener 3 aluminios, o mejor dicho, un cloro y 3 aluminios, ¿sí? Forman parte de lo que se llaman reacciones químicas, ¿sí? Fíjense cómo todo está concatenado, cómo todo está enganchado, a eso se refiere el concatenado, cómo todo está relacionado, ¿sí? Fíjense, nosotros en la naturaleza tenemos 2 tipos de fenómenos, y esto es importante recalcarlo, ¿sí? Uno de ellos es, o son, mejor dicho, los fenómenos físicos, donde el proceso es reversible. ¿A qué me refiero con eso? Que son fenómenos de la naturaleza o realizados en laboratorio que yo puedo revertirlos y volver a la situación original, ¿sí? Por ejemplo, tomar agua en un vaso, ponerla en una cubetera para que se vuelva hielo, después ese hielo llevarlo a una pava para que hierva y después todo el vapor que se esté juntando, colocarlo en un plato para que caiga sobre otro recipiente y ese recipiente vuelva a tener originalmente agua. ¿Sí? Es reversible porque de ahí lo puedo volver a congelar, volver a evaporar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los fenómenos físicos. Ahora, después, mejor dicho, tenemos fenómenos que son químicos y que son de carácter irreversible. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que son, o para que yo vuelva a la situación original, tengo que volver a tener una nueva serie de elementos. Ejemplo típico. Quiero hacer un bizcochuelo. ¿Qué necesito? Leche, harina, huevos, aceite, azúcar, esencia, etc. Mediante un proceso yo mezclo los elementos y tengo el bizcochuelo. Pero ¿qué pasa si yo quiero volver a tener huevo, harina, leche, azúcar? ¿Puedo? No. ¿Por qué? Porque ya lo convertí en algo a través de un proceso químico, ¿sí? Ese proceso químico o fenómeno está presente en lo que se llaman las reacciones químicas, ¿sí? Donde de a poco vamos a ir introduciéndolos en lo que son las ecuaciones químicas, ¿sí? Fíjense, vamos a ampliar un poquito. Siempre hay que distinguir, por un lado, lo previo a la reacción y lo posterior, ¿sí? Lo previo son los que se llaman reactivos, ¿sí? En el caso del bizcochuelo, ¿qué es lo que tengo como reactivos? Huevo, leche, azúcar, aceite, bla, bla, bla. Esencia. Una vez que yo puse la mezcla en el molde y lo mandé al horno, tuve un producto que se llama bizcochuelo, ¿sí? Lo mismo ocurre con las galletas, lo mismo ocurre con la química, donde yo tengo elementos previos que se llaman reactivos o reactivo, porque puede ser uno solo, y podemos obtener un producto o varios productos, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que tenemos en la vida cotidiana de esto. Fíjense, por un lado, un proceso químico o fenómeno químico es la combustión, donde
a través de el fósforo combinado con el oxígeno, yo obtengo el óxido de fósforo. Por ahora lo vamos a llamar así. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo compro una manzana y me la olvido? Me la olvido, la dejo en la heladera, pobrecita, y digo, ah, cierto que tenía una manzana. Pasaron 3 meses de esto, ¿no? La voy a buscar y La está manzana se así. pudre. Está podrida, asquerosa, incomible. Y eso es gracias a justamente el proceso de putrefacción, ¿sí? Suena rara la palabra, ¿no? Pero se trata de eso. Y acá fíjense, habla del compuesto químico que puede llegar a tener adentro la manzana, más enzimas de levadura. Por un lado, se van a convertir en dióxido de carbono, o sea, va a desprender gas, dióxido de carbono, y por el otro, obviamente, va a quedar la manzana podrida. ¿Qué pasa si ustedes están construyendo su casa y tienen que construir columnas para poder levantar las paredes, etcétera? Si yo lo dejo esas columnas al sol, que le dé el aire, que le dé la lluvia, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, cuando estemos en cuarto, todo lo que son los procesos de oxidación, ¿sí? Entonces fíjense que esta es otra reacción química donde yo tengo, a ver, otra vez mi amigo el Spotlight, tengo hierro, oxígeno, agua, y por un lado obtengo óxido de hierro, que ya vamos a ver de qué formas en algún futuro cuando estemos en cuarto se llama, más agua, ¿sí? Que esa agua muy probablemente se evapore. Es por eso que toma este tono rojizo, ¿sí? Fíjense, ¿nunca vieron algún elemento oxidado? No tengo nada a mano como Sí, para mi hacerlo. hamaca. Sí, Pasa eso, profe. que ¿saben qué es lo que hace las pinturas que se utilizan para que no se oxide el material? Ese tipo de pinturas lo que hacen es, Antioxidaciones. claro, esas pinturas antióxido, perdón, lo que hacen es carcomer o oxidar levemente una capita del metal como para dar a entender de sí, ya se oxidó, entonces como que no va a seguir comiéndola, hablando mal y pronto, o sea, se los explico así como muy sencillo. Otra reacción química que tenemos es la que tenemos en una pila. Nosotros tenemos distintos elementos dentro de lo que es la pila que, como son de distinta naturaleza, hace que haya una circulación de electrones, lo que hace que yo, cuando lo conecte a un circuito, por ejemplo, para prender un LED con el profe Raúl o con el profe Dieguito, lo que hace es circular electrones. Esos electrones los va brindando al circuito y se van consumiendo, ¿sí? Por eso acá les da, tiene adentro de la pila agua, tiene un medio líquido que favorece que se transporten esos electrones. Es por eso que hay un reacomodamiento de cargas, ¿sí? Otro ejemplo de reacción química es la combustión a gas. Cuando nosotros prendemos la hornalla para calentar la comida, tenemos, por un lado, un compuesto derivado del carbono, más el oxígeno que usa sí o sí para una combustión, para que pueda existir ese fuego. Si no, fíjense que cuando ustedes prenden una vela, la tapan, la ponen en un frasco, esa vela prendida, le ponen la tapa al frasco, ¿qué va a pasar? Si no hay oxígeno, se apaga, ¿sí? Sí, se apaga la vela. Se apaga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, yo voy a tener este compuesto de gas, que puede ser metano, butano, tienen distintas denominaciones según esta combinación que yo tenga de hidrógenos y carbonos. Al combinarlas con el oxígeno y al
brindarle una llama, se transforma por un lado en dióxido de carbono y por el otro agua. Que nosotros no la alcanzamos a ver dentro de lo que es cuando estamos prendiéndola. Es decir, cuando estamos cocinando algo no vemos ese agua. ¿Por qué? Por el mismo calor se va evaporando, ¿sí? Otra reacción química que es súper importante y que tenemos en la naturaleza es el proceso de digestión. En cada una de las etapas va a haber reacciones químicas, ¿sí? Desde que yo ingreso mi alimento hasta que pasa por el estómago, que larga los ácidos, las sustancias que van interviniendo dentro de lo que es el hígado o los intestinos, etcétera, también, ¿sí? No se las nombre ni se las detallé porque por ahí es un poquito más complejo y depende de qué parte del sistema digestivo estemos hablando, ¿sí? La otra reacción química que tenemos es cuando tenemos un proceso de fermentación donde convertimos, por ejemplo, el vino, si lo dejamos estacionar en un lugar cerrado, pasa el tiempo, ese vino se puede convertir en vinagre, que es lo que usamos nosotros para las comidas, ¿sí? Por ejemplo, el vinagre de vino. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de fermentación? Ya que estamos, charlemos. ¿No se les ocurre alguno más? Que digan, yo me voy a poner a fermentar esto. Qué raro suena, ¿no? El queso. El queso puede ser, en realidad lo del queso es más bien un estacionado. Puede que haya, tendríamos que investigar a ver si hay un proceso de fermentado. Está bueno. A ver, ¿qué otra cosa? El aceite, el vinagre. El vinagre es otro. A ver, ¿nunca hicieron pan en su casa? Ah, sí, el pan si lo dejas a oscuras, empiezan los... Ajá, le salen hongos. Hice antes. un experimento. Ajá, antes. Ese está bueno. Yo me refiero a Y antes. la carne también, ¿no? Puede ser, sí, más que todo está relacionado con el proceso de O sea, la putrefacción. fermentación es que... Que comienzan a actuar bacterias que se reproducen, lo podemos llamar así. Pero ¿por qué les pregunto si alguna vez hicieron pan desde cero, desde la harina? ¿Qué más lleva? Aceite ¿Qué más? o Sal, manteca, sal, ¿sí? agua. ¿Y qué? Levadura. Exactamente. La levadura es el agente que hace que se fermente el pan. Se fermenta de una manera controlada que lo que hace es justamente hacer crecer la masa para que se formen las burbujitas cuando cortamos el pan, ¿sí? Es decir, que no todos los fermentos son malos. Fíjense que, por ejemplo, el vinagre es una aplicación útil, el pan es otra. Y A mí así no me como, gusta el La vinagre. cerveza, profe. ¿Puede ser? creo que también sí, porque lleva derivados de la levadura, ¿sí? Sí, Entonces, sí. en base a esto, se los explico rapidito porque ya termina la clase. Fíjense, tenemos distintos tipos de reacciones. Vamos a ir viendo cada una de estas, ¿sí? Vamos a ir viendo las que son de combinación, que es cuando yo tengo dos elementos y en base a esos dos elementos formo uno. Por ejemplo, ahí tienen el caso del óxido de aluminio, que por un lado tengo aluminio, por el otro oxígeno, y combinados formo lo que se llama el óxido de aluminio. ¿Sí? Esta es la forma de representar las ecuaciones químicas que están presentes en una reacción, ¿sí? Por ahora se las voy presentando, ¿sí? Quédense tranquilos, porque esto lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Bien, después tenemos de descomposición que por algún proceso, ya sea por calor, fermentación, combustión o algún otro, o por electricidad, por ejemplo, yo tengo agua y hago pasar una pequeña electricidad al agua,
Por un lado puedo La separar, corriente. claro, pero ¿qué va a pasar? Por eso no lo hagan como experimento, sino que se hace a nivel profesional, ¿sí? Lo que se hace es, a través de esa circulación de corriente, separar por un lado el hidrógeno y por el otro el oxígeno, ¿sí? Ese proceso se llama de electrólisis. Y después tenemos de sustitución, ¿sí? Donde tenemos un elemento y tenemos otros, y fíjense que dije otros, que si por ejemplo el primer elemento es contrario o atrayente de uno de estos dos que son del segundo compuesto, es como que va a ser un imancito, ¿sí? Fíjense acá en las letras. Yo tengo A y tengo BC. Y yo sé que A, mi elemento A, que puede ser cualquiera en este momento, se siente atraído por el elemento C, el elemento B va a quedar solo y va a quedar unido el nuevo elemento que es el AC, ¿sí? Tienen un ejemplo acá que habla del magnesio y del sulfato de cobre, que son más bien compuestos químicos, que yo se los muestro como para que sepan que se forman, ¿sí? Y después, por un lado, tenemos el sulfato de magnesio y tenemos el cobre sólido. Hace falta que lo sepan como tal, no porque todavía no hemos visto formación de compuestos químicos, pero sí que sepan de este tipo de reacciones. Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a tener elementos A, B, C y D, que por ahora los vamos a llamar así. Pero, profe, vuelve a poner las letras repetidas. ¿Qué pasó? Fíjense que están en minúsculas. No son repetidas. Claro, no son repetidas. Bien, bien. Según Word sí, pero según yo no. Y se lo puedo discutir al Word de acá a la China. Las mayúsculas me van a representar los elementos o los reactivos que hablábamos en un principio, ¿sí? En este caso, A y B. Y como después de la flecha ya se produjo la reacción, tenemos C y D, que son los productos, ¿sí? Pero estas letras que están en minúscula, la A, B, C y D, permítanme decirles que se llaman coeficientes estequiométricos. Ay, profe, pero eso suena medio raro, ¿qué es? No es ni más ni menos que números, ¿sí? Son numeritos que a mí me van a representar la cantidad que tengo de compuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hace muchos meses calculábamos la masa de un mol? Sí, profe. Bien, Sí, profe. fíjense. Ahora, si yo les hubiera dicho, tapando el 2 del hidróxido de aluminio, lo que estoy diciendo es que calculo la masa de un mol. Pero si tengo 2, significa que tengo 2 moles, ¿sí? Fíjense, este 2 es el que me representa la minúscula. Este 3, el B minúscula. El C, o mejor dicho, acá no tengo nada, significa que tengo uno solito de este compuesto, ¿sí? Nuevo que formé. A ver, ¿puedo volver a repetir? Ah, bueno, después lo veo en el video. Sí, igual si no lo vuelvo a explicar, ¿sí? Se refiere a eso. En este caso no hay un número adelante, pero no significa que no tenga nada. Significa que tengo uno solo de estos, ¿sí? Se las hice la analogía para que sepan por qué los molestaba tanto con eso de que me calculen, por favor, el mol, ¿sí? Referido a la cantidad de materia, ¿sí? Eso por un lado. Fíjense, por el otro, acá les muestro un video que es de la editorial Santillana, que habla de las reacciones químicas, ¿sí? Tienen el enlace del video, yo lo que les voy a pedir es que lo vean el video y que contesten una serie de preguntas como para que comiencen a reflexionar de cómo se producen las ecuaciones o las reacciones químicas, ¿sí? Es sencillito, no es algo muy complicado, es vean el video, páusenlo las veces que sea necesario. Y después, fíjense, que acá viene la tarea en sí de por qué les pido, por favor,
que al más tardar lo comiencen el sábado, ¿sí? Por un lado, les digo que investiguen cómo se produce químicamente el fenómeno de fermentación, investiguen qué es la masa madre y fíjense que yo acá les doy una receta de masa madre. Si a ustedes les resulta muy complicada y quieren buscar otra, lo hacen, ¿sí? ¿Qué es lo que les pido de esto? Que ustedes hagan un registro fotográfico porque van a tener que seguir durante varios días una serie de pasos, ¿sí? Entonces, yo quiero que el jueves que viene esto esté hecho, ¿sí? Les explico brevemente de qué se trata esta famosa masa madre. Si no lo han escuchado hablar, se los comento. Se trata de formar o de crear un fermento para hacer panes, pizza, etcétera, ¿sí? Pero sin la necesidad de levadura, ¿sí? Es decir, yo voy a colocar, por ejemplo, harina, agua, voy a tapar, voy a poner en un lugar cálido esa mezcla que tiene que quedar más bien como una especie de engrudo y voy a ver que se van a comenzar a formar como burbujitas. Yo voy a destapar. Al día siguiente, acá les da horarios, eso los manejan ustedes, yo no les voy a decir, la receta esta es dentro de las que me pareció más fácil, porque hay 1.000.000 de recetas, hasta incluso algunas pedían harina de centeno, yo prefiero que lo hagan con harina común. Profe, Sí, ¿está mostrando? Porque no aparece. no, les estoy contando nada más, Ah, como para que tengan una idea. Al día siguiente, ustedes a ese mismo recipiente le van a colocar la misma cantidad de harina que de agua, van a mezclar, van a tapar y van a ver cómo va creciendo cada una de estas, ¿sí? Yo ahora lo voy a compartir al enlace, esperemos que se abra, así ven, ¿sí? Como les digo, traté de buscar la que me fue mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay miles. No son difíciles, pero sí hay que tener como una serie de pasos en cuenta. Ahí está, sí. Ya se abrió el enlace, ahí se los comparto. Aguárdenme 3 segundos. Bien, fíjense. Acá incluso lo hace con marcador y les llama rotulador, pero es el marcador permanente, ¿sí? Entonces, ustedes les va diciendo el día a día harina de trigo, de harina integral, o sea, como que usan un poquito de harina integral. Traten, si no tienen, de hacerlo solamente con harina blanca, ¿sí? Y les va explicando cómo tienen que hacer cada uno de ellos y van a ver cómo se van generando esas burbujitas, ¿sí? Van a ir viendo cómo se van creando, en realidad cómo se van multiplicando esas hay que bacterias. tomar fotos de De eso, cada ¿sí? día. Que vayan viendo que vaya creciendo, ¿sí? Porque de acuerdo a eso vamos a ver, según si creció mucho o poco, si podemos hacer pan, que estaría genial, ¿sí? Acá les da horarios. Yo no lo haría. Ustedes vean qué horarios tienen, porque yo no les puedo decir, a las 9 de la mañana sí o sí, no. Fíjense que es un proceso que lleva 6 días, por eso les digo a más tardar el sábado, como ya muy, muy tarde, ¿sí? Y después les da consejos de que si ustedes, por ejemplo, creo que acá les dice, y si no se los dice, se los digo yo. Para mantener eso latente que se llama ese fermento y no se siga multiplicando o no se eche a perder o lo que sea, que lo mantengan en la heladera tapado, ¿sí? Para mantenerlo en lo que se llama un estado latente, ¿sí? Para que no se eche a perder y no se sigan multiplicando las bacterias y no siga creciendo, así que sea algo desbordante, ¿sí? Traten de hacerlo en un bowl o traten de hacerlo en un frasco de vidrio. Si van a revolver, cuando tengan que ir agregando esa mezcla de harina con agua en partes iguales, porque tiene que quedar así como chiclosa la mezcla, si tienen, háganlo con cuchara de madera. Si no tienen, háganlo con una cuchara común de aluminio, ¿sí? Yo ahora subo los videos y si se demora, bueno, esperemos que internet no nos falle, a más tardar a la tarde. Y si ven que a la tarde no están subidos, me mandan un mensajito, ¿sí?
Bueno, profe. Bueno, chicas, las dejo. Bueno, profe. Que anden chao. muy bien. Un beso grande a Ok, todos. profe. Chao, profe. Chao, Que mis pasen hijos. buen día. Esté bien. Chao, profe. Gracias.